¿Tú presentas ataques de pánico o ataques de ansiedad? ¿Cómo así, Maggie? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Y en este video te explico la diferencia. Es muy importante porque su manejo es diferente, bien diferente. Este video es el primero de una colección de 4 videos. En el siguiente te hablaré de cómo se dan los ataques de pánico. En el tercero te contaré qué puedes hacer para detenerlos. Y en el cuarto te explicaré cómo manejar los ataques de ansiedad. Suscríbete y activa las notificaciones para que pueda avisarte cuando estén en estreno. De los ataques de ansiedad y de pánico se habla como si fueran lo mismo, pero no es así. Comparten síntomas, eso sí, pero son diferentes y algo muy importante, su tratamiento es diferente. ¿Qué tal tú pensando que es un ataque de pánico y haciendo lo que crees que corresponde y no, es un ataque de ansiedad? No quiero que pierdas el tiempo, pero más que eso, que pienses que eres un caso perdido porque lo que haces no resulta cuando en realidad no habías identificado correctamente qué sucedía. Te decía que comparten síntomas. Te lo explico en este diagrama de conjuntos. Lo que comparten en ambos puede llegarse a sentir estas cosas: incomodidad, miedo, taquicardia, que se dé dificultad para respirar, mareo, quizás puedas sentir náuseas, sudoración, que algunas partes de tu cuerpo tiemblan. Entonces, si esas son las cosas que comparten, ¿cuáles son las diferencias? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM por sus siglas en inglés, es el documento que nos basamos tanto los psicólogos como los psiquiatras para hablar de aspectos relacionados con la salud mental y en donde se encuentran como tal las definiciones. Bueno, pues en este manual no se encuentra una definición como tal para un ataque de ansiedad, pero sí se encuentra una definición para lo que es ansiedad. Se define como un sentimiento de preocupación intenso que genera un malestar físico y le acompaña un miedo muy fuerte. Por tanto, entendemos por un ataque de ansiedad esos episodios que suelen aparecer antes de algún evento que consideres estresante, ya sea un estrés por una situación laboral, familiar o de tipo financiero o estas 3 causas. En este episodio, la ansiedad se acumula con el tiempo hasta que alcanza un punto de quiebre. La ansiedad puede acumularse por días o por horas y llega a durar cada episodio menos de 30 minutos. Por otro lado, los ataques de pánico, esos sí están definidos en el DSM y se sabe que 1 de cada 3 personas hemos presentado o presentaremos al menos un ataque de pánico durante nuestra vida. El ataque de pánico aparece de repente, sea una sensación de miedo intensa, abrumadora, miedo a morir, a desmayarse. Suelen durar máximo 10 minutos en promedio. No es algo que se vaya acumulando, es más cuando un elástico se revienta. El ataque de ansiedad es cuando le vamos poniendo más y estrés. Este ejemplo me sirve para explicarte. Quizás que hayas tenido un ataque de ansiedad y termine en un ataque de pánico. No se rompe. En un ataque de pánico. ¿Viste mi miedo a que se rompiera? Bueno, ese miedo tiene mucho que ver a por qué se repiten los ataques de pánico y te lo explicaré en el siguiente video. Activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Los ataques de pánico que estás teniendo pueden ser de 2 tipos. Uno parece que viene de la nada, se le llama inesperado. Y otro, esperado, que se presentan como respuesta a un estímulo particular, que normalmente se dan en el caso de las fobias. ¿Tienes claustrofobia? El estímulo es una situación en donde estás en un lugar pequeño o cerrado. ¿Tienes fobia social? El estímulo que dispara el ataque de pánico es la interacción con personas. ¿Tienes fobias a las arañas? El ataque de pánico se da cuando te topas con una araña. O situaciones como cuando voy en el carro conduciendo, cuando tomo un transporte público, el salir de mi casa y colocar un pie afuera. Es decir, cuando sucede eso, tú ya sabes que lo próximo, un ataque de pánico, son esperados. Cuando se dan varios ataques de pánico, se configura un trastorno de pánico y se debe presentar también al menos 1 o más de estos síntomas que te voy a contar. Desrealización, sensación en la que sientes que todo a tu alrededor es como irreal. O despersonalización, esa sensación en la que sientes que te está separando de ti. Miedo a morir o tener un paro cardíaco, miedo a hiperventilar, quedarte sin aire o desmayarte. Bueno, y si te lo preguntas, Maggie, ¿pueden darse al tiempo un ataque de ansiedad y uno de pánico? ¿Pueden pasar al tiempo? La respuesta es sí. Por ejemplo, planeas que vas a salir de tu casa a un viaje y esto empieza a aumentar tu ansiedad. Poco a poco se va acumulando, miércoles más ansiedad, jueves más ansiedad, viernes más ansiedad y llega la hora de abordar el avión y ¡pum!, un ataque de pánico.
O algo más corto en el tiempo. Estás por hacer una presentación con tu grupo de trabajo. 2 horas antes tu ansiedad va aumentando, va aumentando. Cada minuto más ansiedad, ataque de ansiedad. Te sientas en la sala de juntas, más ansiedad, y llega el momento de que te toca hablar y ¡pum! Un ataque de pánico. ¿Pueden presentarse juntos? Sí. Ahora, la súper buena noticia que te tengo es que ambos son tratables. Sí, mira, yo imagino un ataque de ansiedad como una tina llenándose de agua, de estrés, y ya está por regarse el agua. ¿Qué necesitas hacer? Pues abrir el sifón para que salga el agua y no se riegue. Bueno, pues en un ataque de ansiedad, el abrir el sifón es aprender técnicas para controlar el estrés. Quizás requieres trabajar con un psicólogo clínico para esto, hacer ejercicio, que medites, aplicar técnicas de relajación, técnicas de respiración y en específico técnicas del enfoque cognitivo-conductual que te ayudan a disminuir los niveles de ansiedad. Pero si tienes ataques de pánico repetitivamente, lo que se llaman crónicos, estoy segura que estás aquí porque esto seguramente ya lo has intentado, pero no se van. Pues es que entonces recibimos muy malos consejos, sí. Si buscas en Google, encontrarás el muy conocido consejo de respira, busca calmarte, distráete. No funciona. Es más, puedes llegar a empezar a empeorar el ataque y hacer que se repitan, se den más y más y más. En el ataque de ansiedad, la tina a rebosar de agua, puedes bajar la cantidad de agua, pues serviría respirar profundamente, hacer diarios emocionales, estar presente, definir límites, hacer ejercicio. Todo eso ayudaba, pero un ataque de pánico no funciona. Maggie, ¿y por qué no funciona? Por algo que tienes acá. Sí, por una forma de ver lo que te pasa. Es que sientes ansiedad por sentir ansiedad. Tienes miedo a sentir el miedo y es justo eso lo que hace que tu cuerpo empiece a producir hormonas del estrés, cortisol y adrenalina principalmente, que disparan algunas sensaciones incómodas. Por ejemplo, tu corazón empieza a latir más rápido, tu estómago se siente algo raro. Entonces, inmediatamente empiezas a pensar, no, ahora no. Si me da un ataque de pánico, sea lo peor. Y tú te dices, ya, cálmate, tranquilízate, respira. Algo que no te dirías si estuvieras calmado y tranquilo. Por tanto, tu mente sabe que estás en peligro si te estás pidiendo esto. ¿Me sigues? Por eso es que respirar profundo alimenta el ataque de pánico. Por eso decirte me voy a calmar, aumenta la fuerza del ataque de pánico. Lo sé, es algo raro. ¿No se supone que sería lo obvio que debo hacer? Pues no. Es lo que en psicología se llama paradójico. Pensaríamos que debe ser así, pero es lo contrario a la lógica. En vez de calmarte, lo que logras es hiperventilar aún más. En vez de respirar profundo, te falta aún más el aire. Claro, puedes calmarte, puedes respirar profundo, pero el aceptar lo que sientes debe venir antes, no después. Es decir, respiro y luego me voy a sentir mejor y si acepto, ahí sí que me hacía falta el aire. No, así no es. Me falta el aire, lo acepto, no mando el mensaje que estoy en peligro y ahí sí respiro y me siento mejor. Bueno, sé que puede ser algo confuso, por eso en el siguiente video te explicaré paso a paso cómo se dan los ataques de pánico para que entiendas cómo tú los estás alimentando, volviéndolos más fuertes y frecuentes. Deja un like en este video. Dime, ya sabiendo todo esto, ¿presentas ataques de ansiedad o ataques de pánico o los dos? Y suscríbete para que pueda avisarte de los siguientes videos, porque de esta salimos juntos.